Hola a todos, soy Manu y este es el tercer vídeo de la serie que estoy haciendo sobre el sistema digital de Websnail y hoy vamos a compararlo con HD0 y la razón por la que comparo estos dos sistemas es porque son los únicos sistemas que tienen transmisores de vídeo que van a un S y son tan pequeñitos como estos. Este vídeo realmente lo voy a hacer para enseñaros las diferencias, pero también me va a servir a mí para decidirme entre cuál me quedo definitivamente. Lo que he decidido es hacer tres pruebas. La primera va a ser un poco ver la calidad de estos dos sistemas en distintas situaciones y después voy a hacer otra prueba de alcance o penetración de la señal. Básicamente con el mismo setup de antenas me voy a alejar con el dron mucho y voy a ver cómo se comporta. Y por último voy a probar el tema de la latencia y ver cómo me afecta para mi tipo de vuelo. Ahora os voy a enseñar los dos kits con los que voy a volar. Por un lado tenemos el de HD0, que es un VTX que pesa bastante poco, es solo una placa, también del mismo tamaño que la de Websnail, de 25 x 25, es el típico tamaño estándar de TinyWhoop. La cámara también es muy ligerita y la diferencia de peso entre estos dos sistemas es más o menos de 1 gramo si nos vamos a la opción más ligera. Esta es la de HD0 y la de Websnail. Yo he estado probando una versión que es un poquito más pesada, pero está la versión Light que pesa 8,5 gramos, mientras que la de HD0 son 7,5, así que si nos importa muchísimo el peso, que a mí me importa bastante, que sepamos que hay 1 gramo de diferencia entre estos dos sistemas. Y por cierto, si os interesa el VTX versión Lite, probablemente suba el vídeo dentro de muy poco. Los drones que voy a usar para estas pruebas son estos de aquí, son unos drones muy parecidos, son unos de tipo Toothpick que estoy haciendo para hacer freestyle que va a un S y la verdad es que bueno, aún está en fase de pruebas y por ejemplo el de Websnail vais a ver que vuela algo peor porque realmente ni siquiera he ajustado los pitch ni nada, pero simplemente es para que los veáis y luego también para que os fijéis que estoy usando en los dos una antena muy parecida de tipo palo y esto lo hago porque aunque realmente podríamos mejorar todas estas pruebas con antenas mejores tipo omnidireccionales y cosas así, lo que quiero hacer es una prueba real y a mí como me importa mucho el peso para este tipo de vuelos que quiero hacer con estos drones, realmente voy a volar o antenas como esta o incluso inferiores, así que vamos a hacer las pruebas realistas y luego también en estas pruebas lógicamente voy a usar la misma potencia de transmisión de vídeo cuando esté comparando pues todo el tema de la penetración y la latencia y todo eso, pues para que sea una comparación justa. Y por cierto voy a comparar más bien los sistemas como tal y no el hardware que puedas usar por detrás. O sea, realmente en Websnail puedes usar sus gafas o a lo mejor un módulo externo con gafas, con otro tipo de gafas, pero por ejemplo en ese caso tenemos más latencia. O en HD0 pues pasa algo parecido, ¿no? Tenemos un módulo externo o sus propias gafas, en fin, hay una serie de variables, pero aquí me quiero centrar más en los propios sistemas como tal y para que lo sepáis, en las gafas voy a usar antenas relativamente parecidas. Y antes de irnos con los vuelos, por último quería comentar un par de cosas sobre las grabaciones que os voy a enseñar, el DVR, porque estos sistemas realmente pueden usar 720p o 1080p de resolución y yo he cogido 720p porque es la opción más realista en donde consigues realmente menos latencia, por ejemplo, en el caso de Websnail, y al final es más fácil compararlos con la opción que yo voy a acabar volando, así que 720p, en el caso de Websnail también 25 MB por segundo y 100 fotogramas por segundo. HD0 no tiene tantas opciones, simplemente pues eso, que sepáis que va a 720p y todas estas grabaciones os las voy a enseñar en 60 fotogramas por segundo porque YouTube es lo que permite. Por cierto, justo en este caso en particular, os recomiendo que veáis este vídeo en alguna pantalla un poco más grande, que no sea la de vuestro móvil, a lo mejor en un portátil o en un ordenador o en una tele incluso, simplemente porque vais a ver más la diferencia y aunque realmente no he grabado en 4K ni nada, os recomiendo también que seleccionéis 4K para que la calidad de YouTube sea la máxima posible y ya sabéis que YouTube va comprimiendo mucho la imagen, así que os lo recomiendo. Y otra cosa importante que quiero mencionar es que estos sistemas me están dando problemas a la hora de editar los DVRs, tanto HD0 como Websnail, en algunos casos, pues por ejemplo en mi programa de edición que yo uso Final Cut Pro para Mac, por ejemplo no me los detecta bien, no me los reproduce, tengo que tengo que formatearlos a otro formato y demás. Esto simplemente para que lo sepáis, a mí me ha costado editarlo simplemente por eso. Y la última cosa que quería comentar sobre esto, y me molestó muchísimo porque tuve que repetir todas estas pruebas otro día, otra vez, es que en el caso de HD0, cuando llega a casa, resulta que la imagen que veía era esta, todos los DVRs estaban corruptos y no sé qué pudo pasar ahí, pero bueno, que lo sepáis, con Websnail no he tenido ningún problema en ese sentido. Vamos con el tema de la calidad. Lo que voy a hacer es ir enseñándoos las imágenes cambiándolas de una a otro sistema y después también enseñarlos en paralelo. Y la primera cosa que quiero que os fijéis es el tema del campo de visión. Como veis, HD0 tiene bastante menos campo de visión que Websnail. Acaba de aparecer nuestro árbol de la derecha y todo esto. Y en ese sentido, yo prefiero un campo de visión mayor y lo vamos a perder si usamos Websnail. Y luego quiero que os fijéis, voy a hacer aquí un zoom por 2 y quiero que os fijéis en el detalle de
todo lo que podáis llegar a ver, ¿vale? En el caso de Walksnail vemos que tiene bastante detalle, sobre todo fijaros en el arco o las ramas de los árboles del fondo, y en H0 básicamente perdemos mucha información y hay como mucho, pues eso, se mezcla entre ruido y detalle, al final no sabemos muy bien qué hay por detrás y creo que Walksnail en ese sentido gana muchísimo, y eso que estamos usando 720p, si cambiáramos a 1080p sería incluso mayor la diferencia. Ahora os voy a enseñar pues es un vuelo parecido en ambos casos. Y quiero que os fijéis más o menos en las mismas situaciones en los dos sistemas. Una cosa que me ha llamado bastante la atención y que me gusta por la parte de Walksnail es el tema de los colores. Estos son los colores que tenemos por defecto y son unos colores bastante vivos, bastante saturados y me gustan. Walksnail, o sea, HD0 es un poco más apagado todo el tema de los colores y claro, eso también, teniendo en cuenta que la calidad es peor, pues al final la imagen de Walksnail creo que es bastante más agradable de ver en cuestión de colores. Y aquí también quiero que os fijéis un poco en todo el tema de las sombras. En muchos casos volamos en sitios donde hay bastantes sombras y es importante que tengamos detalle en las sombras, y creo que aquí ambos sistemas se comportan bastante bien y tienen un rango dinámico bastante alto. Por ejemplo, esto lo vamos a ver bien en la toma esta, en la que hay un sol, o sea, el sol que nos está alumbrando de golpe, y luego también tenemos zonas con sombras, y como vemos podemos en ambos sistemas ver detalles también en las sombras. Creo que incluso Walksnail podría llegar a tener un poquito más de rango dinámico, así que también creo que le gana ligeramente. Y también quiero que os fijéis aquí en todo el tema de los detalles y la resolución que podamos sacar de las ramitas, de los árboles y demás. Aquí voy a hacer zoom. HD0, como veis, está un poco, pues eso, una mezcla de cosas que no sabemos muy bien lo que es, mientras que Walksnail se ve bastante mejor. Creo que en ese sentido le gana, vamos, de lejos. Y aquí voy a intentar hacer un recorrido un poco más plano y veloz para que os fijéis en el suelo y en los detalles que podamos llegar a ver. Y el suelo es la parte de la imagen donde va más rápido, lo voy a repetir. En HD0 me gusta porque la imagen va muy fluida y tenemos mucho detalle, me ha gustado mucho en ese sentido. Y Walksnail vamos a ver como que se generan unos pequeños bloques y no sé si me acaba de convencer. Esto lo vamos a ver a lo largo del vídeo, cuando además la calidad empiece a bajar, pero fijaros que cuando cogemos mucha velocidad, las partes más rápidas en Walksnail se pierden un poco, mientras que en HD0 se van a mantener ese detalle. Pero claro, el detalle de HD0 de por sí es menor que Walksnail. Y aquí, por último, me acerco a esta pared para que veáis un poco el detalle de los ladrillos y demás. Creo que HD0 sigue estando por debajo. Y como sistema digital, comparándolo con DJI, sin duda Walksnail es muy parecido y en cuanto a calidad también es muy parecido. Y por último, me voy a acercar mucho a este árbol. Esto sería un vuelo, pues eso, más de aproximación. Es verdad que voy lento, pero esto también se puede traducir cuando vayáis un poco rápido. Y yo tuve la sensación de que haciendo este tipo de aproximaciones con un dron a un árbol donde hay muchas ramitas, con HD0 iba un poco más inseguro, y Walksnail me daba ese detalle que me ayudaba a ir como con más confianza. Como veis, HD0 tengo la sensación de que es como en algunas cámaras analógicas en donde se veía demasiado forzada la imagen, y en el caso de Walksnail creo que simplemente es como que tiene más resolución y eso nos ayuda a diferenciar más las ramitas. Entonces creo que en ese sentido también le gana. Y para acabar con la calidad, me gustaría hablar sobre los vuelos en interiores, y como aquí solemos tener menos luz, es cierto que las diferencias en cuanto a calidad empiezan a ser pues eso, más pequeñas. En el ejemplo que os estoy poniendo ahora mismo sigo prefiriendo la calidad de Walksnail, pero tengo que decir que HD0 es capaz de sacar mucho más detalle cuando empieza a ser cada vez más de noche. De hecho, si veis en otros vídeos de YouTube vuelos totalmente nocturnos, vais a ver que HD0 es capaz de sacar pues eso, al final mucho más detalle y se puede volar mucho mejor que con Walksnail o con DJI incluso. Así que eso es importante. Si vais a volar así, yo a lo mejor sí que cogería HD0 por encima de Walksnail en cuanto a calidad. Y ahora vamos con la prueba del alcance o la penetración. Lo que voy a hacer es el mismo recorrido, os voy a ir enseñando el vuelo en paralelo, y de vez en cuando lo que voy a hacer es ir repitiendo escenas donde vea que pasan cosas interesantes. Y estamos volando a 25 milivatios. Walksnail lógicamente a la izquierda, y de momento la calidad es bastante buena, solo que por ejemplo cuando aquí pasamos detrás del árbol, sobre todo en HD0 yo creo que sufre un poquito más, al menos se nota yo creo que algo más. Y aquí voy a acercarme a una zona donde la imagen va a empeorar. Quiero que sepáis que
justo todo este camino en el que me voy a ir alejando, estamos atravesando realmente tierra, es como una montañita y yo estoy como por debajo, entonces este tipo de situaciones cuesta mucho y a 25 milivatios es bastante duro subir por este camino. Vamos a hacer una repetición de H0 y el ruido se nota un huevo. La verdad es que si estáis acostumbrados a analógico, pues no os va a afectar tanto, pero sí, se nota y aquí tengo que parar de volar. Mientras que en Wachsnail, claro, yendo relativamente lento puedes ir perfectamente y aunque la latencia va subiendo y va variando un poco, creo que me ha gustado más o menos cómo se comporta y yo diría que a 25 milivatios el alcance es relativamente parecido. Aquí no estaría muy cómodo intentando avanzar ¿sabes? Con esta calidad en un camino como este y probablemente daría la vuelta casi seguro, pero para que sepáis un poco la diferencia de cómo estos sistemas manejan todo el tema del ruido. HD0, como ya sabemos, se parece más analógico, mientras que Wachsnail, pues sí, aumenta la latencia, los frames se pueden llegar a perder y demás, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y habrá gente que tenga unas preferencias y gente que tenga otras, pero en cuanto a potencia y calidad y penetración, yo diría que es relativamente parecido en ambos sistemas. Y como vais a ver ahora cuando suba a 200 milivatios, es que, bueno, obviamente a 200 milivatios las zonas donde sufría ahora sufre menos. Vais a ver que, por ejemplo, ahora detrás de este árbol en HD0 se ve menos ruido y en Wachsnail pues también vemos como que la imagen sigue manteniendo esa calidad. Así que sí, obviamente, cuanto más potencia, mejor. Pero sí, yo creo que la penetración de estos sistemas es parecida. Yo diría que a lo mejor con antenas algo mejores, Wachsnail podría tener un poco una ventaja, pero claro, también depende mucho del vuelo, ¿no? Si va a ser un vuelo más tranquilo, vais a ver que Wachsnail gana porque tiene más tiempo para formar esa imagen, mientras que HD0 pues le da igual el tiempo que tenga extra, ¿no? Aquí estoy subiendo por el mismo camino y como veis, Wachsnail tengo la confianza de seguir avanzando y no va a disminuir, o sea, no va a aumentar muchísimo la latencia por lo que veo. Una cosa que sí que he visto, que luego os comentaré, es que afecta, o sea, se maneja el tema de la latencia distinto a DJI y es interesante. Y una cosa extra que tenemos con Wachsnail, y en este caso con este VTX, es que tenemos un poco más de potencia, 350 milivatios. Os voy a enseñar solamente esta opción porque en H0 no tenemos tanta potencia. Y como veis, pues puedo avanzar bastante por el camino, llego bastante lejos y aquí obviamente me voy a querer dar la vuelta, pero bueno, es interesante. Y la verdad es que me ha gustado cómo se comporta también Wachsnail en ese sentido. Ahora voy a hacer la prueba de la latencia. Lo que he decidido es ir al sitio donde más o menos pues eso, empezaba a perderse la señal y hacer un vuelo un poco más rápido, intentar esquivar árboles y demás. De todas formas son vuelos relativamente tranquilos porque estos drones no están volando súper bien, pero quiero que os fijéis un poco en este ruido que nos genera HD0 para que veáis un poco cómo estaríais vosotros de cómodos volando en esta situación y obviamente yo creo que es totalmente volable. Creo que el ruido que te mantiene HD0 en en estas situaciones te permite volar bastante bien, aunque la calidad, por ejemplo, si vas a enseñar este DVR, realmente pues eso, es un poco mala, pero sí, te permite volar, que es lo importante, y luego haré un poco más de pruebas, pero el tema de la latencia cuando estamos volando en estas situaciones, creo que HD0 se comporta bastante bien, o sea, no latencia, más bien cómo se rompe la imagen. Por ejemplo, en el caso de Wachsnail es distinto. Aquí tenemos que vamos a ver que de repente la imagen deja de ser tan fluida o a lo mejor empieza a haber como más bloques en la pantalla y bueno, es una cosa que ya sabíamos y simplemente quiero que os fijéis que en un vuelo así relativamente rápido en donde la calidad empieza a disminuir, es interesante saber que esta es la situación que vais a tener y yo diría que es totalmente volable, prácticamente igual que HD0, incluso si vas a compartir este DVR tal cual, la calidad es decente y tampoco se nota muchísimo todo ese tema de que pues eso, hay más bloques y demás. Ahora quiero hacer un vuelo centrándome un poco en la fluidez de la imagen, por así decirlo, porque aquí no me estoy alejando tanto, sé que voy a tener siempre más o menos el máximo
la máxima calidad de la señal porque estoy relativamente cerca y quiero fijarme entre cómo se comportan estos dos sistemas, ¿no? HD0 yo creo que como lo más llamativo, en mi opinión, es la fluidez de la imagen. Es como siempre muy constante, lógicamente, porque no varía la latencia. Y es muy fluido, eso me gusta. Y la verdad es que es mucho más fácil acostumbrarse a este tipo de sistemas en donde no vas a ver que la latencia va a cambiar. Y lo bueno es que, claro, yo ya llevaba más o menos 2 años volando de DJI y en ese sentido estoy un poco acostumbrado a que la latencia varíe. Pero, por ejemplo, alguien que venga solo de analógico va a ver que HD0 le va a gustar más, casi seguro. Aunque claro, es también una cuestión un poco de acostumbrarse. Ahora vamos a cambiar, vamos a hacer el mismo vuelo más o menos parecido con Woxnail. Y bueno, vais a ver que hay unas vibraciones. Esto es que el dron no estaba bien ajustado. Bueno, simplemente es para que lo sepáis. No es por el sistema, sino que es más bien por el dron. Y aquí tenemos, bueno, una cosa que me ha gustado es que cuando la señal es buena, vemos que es muy fluido, es prácticamente igual de fluido que HD0 y en ese sentido me gusta mucho. Y creo que, claro, el problema es que hay muchas situaciones en donde esa fluidez va a bajar un poquito. Pero una cosa que me ha gustado es que en DJI tendíamos un poco más a perder frames, en plan se veía como de repente parones y demás, mientras que en Woxnail le mete un poco más de ruido, un poco más de bloques así en general, pero mantiene como la fluidez más que DJI, o al menos más que la primera versión de DJI. Y ya dejando de lado las pruebas, quiero comentar algunas cosas más que hay que tener en cuenta si estáis decidiendo entre estos dos sistemas. La primera es que Woxnail, en el ejemplo que os estoy poniendo ahora mismo de estos VTX, es la única que tiene DVR interno y eso está muy bien porque, por ejemplo, en vuelos como este en los que la calidad empieza a empeorar, vamos a tener un backup con una calidad muy buena y eso a mí me encanta porque voy a volar siempre drones pequeñitos con este VTX. Otra cosa que a mucha gente le da mucha importancia es la cercanía de estas marcas con la comunidad de FPV y es totalmente lo contrario a DJI. DJI saca unos cuantos productos, sí, son muy buenos, pero después no hace ni caso a las demandas que tienen sus consumidores. Aquí es justo lo contrario y yo diría que se parecen bastante, hacen desarrollos muy rápidos y escuchan bastante lo que quiere la gente, pero es cierto que le daría una ligera ventaja a HD0 porque es más abierta, es más transparente y, por ejemplo, su código es open source. Son algunos detalles muy particulares, pero es verdad que son buenas marcas para nuestro hobby. En cuanto al peso, también tenemos una situación muy parecida. Es 1 gramo de diferencia entre una opción y otra y para mí no me va a afectar en la decisión que vaya a tomar, así que lo dejo un poco de lado. Y los precios también son muy parecidos, tanto los VTX y las cámaras como las gafas o el módulo externo que vayamos a usar en unas gafas que ya tengamos. Son precios muy parecidos, así que tampoco sería un factor para tomar una decisión u otra. Así que, ¿cuáles son mis conclusiones? En cuanto a HD0, para mí es, yo diría, un analógico 2.0, es un analógico mejorado. La calidad para mí es obviamente mejor. Para la gente que diga, no, es que es parecido a analógico, no, creo que está bastantes pasos por encima de analógico, pero creo que no está aprovechando todo lo que el mundo digital puede ofrecer y no hace uso de cosas que, por ejemplo, DJI o Woxnail sí que hace, como pedir algún paquete más de extra para mejorar un poco la imagen o alguna magia que pueda hacer por detrás para mejorar esa calidad de imagen, que es justo su punto más negativo. Conseguir menos latencia está muy bien y, por ejemplo, si hiciera carreras es seguramente el sistema que cogería, pero para mí ahora mismo yo prefiero darle más prioridad a la calidad de la imagen que a unos milisegundos menos de latencia. Ya veremos si en un futuro consiguen hacer cámaras mejores que den más calidad o a lo mejor cambiar un poco su código para que de alguna manera obtengamos más calidad y se pueda acercar a la calidad de DJI o de Woxnail. Y sobre Woxnail, en cuanto a calidad, creo que es perfecta. Me parece que tiene muy buenos colores, buen rango dinámico, la resolución está muy bien, el detalle, incluso tenemos 100 fotogramas por segundo. Es cierto que no llega al nivel de DJI, creo que está unos pasos por debajo, pero está bastante bien. Y la cosa que me preocupaba, que era la latencia y sobre todo cómo gestionaba la señal cuando empezaba a perderse la señal. El tema de que se comprima bastante la señal, que se vean los bloques, que se pierdan frames, todo eso me preocupaba, pero después de hacer pruebas tengo que decir que me ha gustado bastante cómo lo han llegado a programar y se degrada la imagen de una manera bastante fluida, que es lo que más me preocupaba. Prefiero ver más bloques, pero que no se pierdan frames y creo que lo han conseguido, menos con la versión de firmware que estoy usando ahora mismo y yo creo que incluso
nos van a dar en el futuro más opciones, y de hecho yo había oído que incluso nos iban a dar una opción de latencia fija, poder bloquearla a unos milisegundos, aunque eso es verdad que es posible que nunca llegue, pero es verdad que sí que lo había oído, que iban a sacar un firmware así. Pero bueno, el resumen es que es suficientemente fluido para mí, la latencia me parece que está bastante bien, y además voy a volar en drones muy pequeñitos que nunca me voy a alejar tanto y probablemente nunca se vaya a degradar tanto la imagen como para que esto llegue a ser un problema. Así que mi decisión final es quedarme con Voxnail y bueno, ya veremos en el futuro cómo avanzan estos sistemas, pero de momento esa es mi decisión. Y ya está, eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo. El siguiente será la review de la versión Lite de este VTX de Voxnail, que es el que al final voy a acabar usando en mis drones porque pesa unos gramos menos y lo prefiero. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.